Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con el programa. Vamos a ver dos puntos esenciales eh, que son de interés, que ya ustedes más o menos con lo que vienen viendo de la materia se les va a hacer mucho más sencillo, supongo, porque ya es como que están aplicando el conocimiento adquirido en las primeras partes. Como vimos en el programa, perdón, en la clase pasada, en el caso que tuvimos oportunidad de ver, es la aplicación de muchos de los conocimientos. La aplicación en los argumentos, que es lo más importante. Nosotros no estamos acostumbrados, ni siquiera los abogados les diría, lo cual es una falencia, a argumentar. Es decir, a tener los fundamentos para decir un juicio de valor o un juicio, digamos, fáctico, que nosotros podamos defender nuestra posición, pero con argumentos. Hay argumentos de todo estilo. Lo importante es que se tenga conocimiento de la base dos aspectos fundamentales, yo diría, y volvemos a la primera bolilla. Lo que hace el aspecto normativo, fundamentalmente, que se sepa qué dice la ley, lo cual nos induce de algún modo a una posición positivista, ¿no? Porque es el derecho positivo. Y por otro lado, lo que hace a los juicios más de justicia, digamos, si se quiere. Lo cual nos posiciona más en una posición, digamos, ius naturalista. Dentro de esos dos marcos es donde nosotros generalmente estamos moviéndonos. Y después, otro de los argumentos probablemente se halle en lo que hace al juicio de la eficacia, vamos, ver si la norma, más allá de que sea justa o injusta, más allá de que esté o no plasmada en el texto normativo, que sea eficaz, digamos, o sea, que sea de cumplimiento obligatorio. Hoy vamos a ver dos partes, seguramente por una cuestión de tiempo lleguemos a ver las dos clases, que es lo que se relaciona al cumplimiento de las normas, por una parte a la teoría de la implementación de las normas ambientales, y por otro a lo que hace a normas de presupuestos mínimos. Vamos a dar un repaso así por otras normas, más allá de la 25675, eh, que bueno, las tienen que conocer porque van a ser importantes en su materia. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera parte, que es esto de la implementación de la norma. A ver, ahí se ve. Lo que nos ponen en el problema de la eficacia y la eficiencia. Dos conceptos que son importantes en el tema de la norma ambiental. Bueno, ahí tenemos la lectura en este punto sugerido para que ustedes la puedan ver, el libro de Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti, yo no sé si esto seguramente se los he comentado. Es un autor de derecho, proveniente del derecho civil, pero fundamentalmente, antes que nada, es uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y es uno de los jueces, de los autores que más ha comenzado a resaltar el tema ambiental y ha puesto el tema ambiental en la agenda. Ustedes, como saben, lo que dice la Corte Suprema de Justicia muchas veces pasa desapercibido porque generalmente nosotros lo que tenemos en cuenta es la cuestión más política, ¿no? O sea, va más por el lado del Ejecutivo, del Legislativo. Pero la Corte Suprema es importante conocer algunos de los fallos para saber cuál es la decisión que se toma en determinado aspecto. En el tema ambiental, afortunadamente les diría yo, en los últimos 10, 15 años, ha asumido una posición muy activa en términos ambientales. Y uno de los jueces que más ha aportado en esto es precisamente Ricardo Lorenzetti. Entonces, vale la pena citar su obra, conocerla, en este punto, Teoría del Derecho Ambiental, para ver cómo es más que nada los recovecos del proceso ambiental y de la forma filosófica incluso del ambiente. Él llama esto al problema de la eficacia y de la eficiencia normativa, lo incluye dentro de la teoría de la implementación.
La teoría de la implementación se ocupa de diferentes aspectos relacionados con cómo se cumple la norma ambiental o cómo se cumple. Vieron que nosotros siempre, o ustedes mismos lo habrán visto, que una de las problemáticas que surgen del derecho ambiental es ver cómo se cumple la normativa. Es muy difícil, o por lo menos no es nada sencillo, cumplir o tener en cuenta o controlar cómo se cumple toda la normativa ambiental que nosotros vimos, más allá de las leyes ambientales y las convenciones. Ustedes dirán, esto no se cumple, esto a nadie le importa. Justamente es un problema, digamos. Y otra de las características que tiene es que es un problema mayor, porque estamos hablando de bienes colectivos, bienes ambientales, los cuales es de muy difícil cumplimiento. Muchas veces hasta es difícil cumplirlo porque el bien ya no existe más, porque se trata de recursos no renovables, porque se trata de... Entonces, tiene un énfasis preventivo también que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, como decíamos, nosotros acá tenemos que tener en cuenta dos aspectos en la teoría de la implementación. El paradigma ambiental que nosotros vimos en su momento, lo cual influye en la configuración de todo el sistema jurídico, que exige una pretensión de coherencia entre lo que es el sistema legal o jurídico, que son las normas, y el paradigma ecológico como tal. Y hay una realidad, digamos, como tal, que esto es propio del sistema de justicia y de todo, que los modelos del proceso que tenemos nosotros no están acostumbrados a tratar conflictos ambientales. O sea, nosotros nos regimos por procesos judiciales que son muchas veces del siglo pasado, y por no decir del siglo XX, XIX. ¿Acostumbrados a qué? A pretensiones fijas, individuales. O sea, si alguien me chocó a mí, bueno, yo voy y le reclamo. Si no me paga, voy contra el seguro. Si no tiene seguro, voy y pongo un embargo y le embargo la casa, por ejemplo. Si no tiene casa, le embargo los bienes muebles, por ejemplo. Para eso está diseñado el sistema colectivo, para cuestiones más individuales. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando del ambiente? ¿Qué pasa cuando alguien mete una acción porque el río está contaminado? O porque se está afectando una especie animal de manera incalculable, o porque una fábrica emite emisiones que están afectando la salud de todo un barrio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cumple? ¿Podemos aplicar los mismos estándares? ¿Podemos eh, resolverlo solamente como una cuestión patrimonial? ¿Las pretensiones son las mismas? Es decir, yo puedo resolverlo bajo la forma de una simple indemnización, o yo lo que quiero es que no se contamine más. Bueno, todas esas cuestiones, el derecho y los procesos judiciales se le han ido preguntando. Lo que es claro es que hoy no puede mirarse un proceso particular entre dos partes, los bienes jurídicos individuales, de la misma forma que son bienes colectivos. Por eso se llega a la conclusión de que no es apto, no es válido juzgar del mismo modo todo esto, con la misma vara. Acá hay tres aspectos, y yo diría dos más que nada para ver cómo se cumple. Hay dos formas de cumplimiento, digamos, de las normas ambientales, de las decisiones ambientales. Por un lado, el cumplimiento voluntario, que es cuando las conductas humanas se ajustan a los mandatos, provisión o permisión que contiene la norma jurídica. Tiene un nombre en inglés, se llama compliance, eh, y que está regido bajo determinados aspectos que ahora vamos a ver. El otro es cuando no se cumple voluntariamente. Entonces, en ese caso donde llega el derecho, donde llega el juez a decir, usted tiene que cumplir esto, tiene que cumplirlo de algún modo. Bueno, esas son las medidas que se toman después de que se viola la ley, a través de sanciones administrativas, judiciales, civiles o penales, aplicables a las personas físicas o a las personas jurídicas. Y la disuasión, que en realidad forma parte más bien del cumplimiento forzado, es que si no hubiera sanciones, no habría cumplimiento. Entonces se trata de buscarlo de otro modo, o incluso se aplica sanciones para que otros cumplan. Esto tiene que ver con la teoría de la pena, que es una teoría que está en derecho penal, que ustedes incluso se lo habrán preguntado, más allá de no estudiar derecho. Decir, ¿para qué sirve la pena? ¿Para qué sirve que yo a una persona que robó o que mató, cometió un delito, le aplique una pena? Y hay diferentes teorías, una de la prevención general,
que va a decir, no, busca la pena para castigar a este delincuente que cometió tal acto. Otra va a decir, no, busco la pena para que este tipo, justamente para que sea ejemplar, para que vean que yo le apliqué una pena y que esto va a servir de ejemplo para que vean qué pasa si otro incumple la ley. Bueno, todas estas discusiones tienen que ver con este punto. Ver la pena si sirve para eso, también en el tema ambiental. Acá estamos enfocados en el ambiente más que nada y en su comparación con los sistemas tradicionales, ¿no? El problema de la ineficacia de la ley en el tema de ambiente justamente es un problema de primer orden en el derecho ambiental. Por una parte, por dos tipos de razones. Por una parte, por la legislación declarativa, porque ha surgido un derecho ambiental que se dirige a las conciencias, no a las conductas. Ustedes recuerdan que había un filósofo famoso, Kant, que él hablaba del ser y el deber ser. Entonces, establecía esta cuestión de que el ser, digamos, está en el mundo de las conductas habituales y otro es el deber ser, lo que yo debo hacer, la ética como tal, más allá, digamos, de lo que dice. Bueno, en el derecho ambiental hay un problema grande, que las conductas no se encajan con lo que hay que hacer, digamos. Hay una abundancia normativa de leyes, convenciones, nosotros acá vimos un montón, que como dice la ONC son muy lindas, son detalladas, se dirigen a un fin, pero que no son, digamos, un derecho, como decíamos, fuerte. Por eso se lo ha denominado soft law, que es como derecho blando o derecho de menor intensidad. Eh, entonces, son compromisos internacionales que no se toman en cuenta, se dejan de lado muchas veces por cuestiones más del orden, ¿cómo decirlo? De otro orden. Nosotros vimos en el caso por ahí que hoy quizás lo que más importe es dar trabajo, terminar con la pobreza y el ambiente es como que se deja de lado. Esa es la verdad, digamos, en este sentido. Entonces, hay un problema ahí con estas declaraciones declarativas. No se aplican, no son sancionadas. Entonces, ¿qué pasa si no se aplican y no son sancionadas? Y nadie le va a dar importancia, nadie le va a dar bola, como se dice vulgarmente. Están las legislaciones, pero no se aplican, no se tienen en cuenta. Si esa persona contaminó, no lo sanciona y voy a decir, ¿y para qué? La verdad que no tiene sentido. Bueno, todas estas discusiones se aplican en este punto. Eh, bueno, ahí tenemos varios problemas derivados de esto, de justamente de, derivados de la ineficacia. Se demora en el dictado de leyes que adaptan e incorporan un derecho, o sea, es decir, que tarda en aplicarse algo que estableció una convención. Bueno, el desarrollo que se haga tarda mucho. Declaración de objetivos, falta de instrumento para materializarlo, hay un montón de normas con objetivos, pero hay un problema en cómo se aplica. Demora en el dictado de reglamentos que permitan la aplicación de la ley. Este es un tema. Nosotros tenemos la división de poderes. Esto es pregunta de examen, siempre lo pregunto porque es algo básico de derecho constitucional que tienen que saber. Nosotros, uno de los principios que nos rige, principio republicano, es la división de poderes, ¿no? Eso dice que tenemos un poder judicial que dicta sentencias, que resuelve solamente en caso de que se le llegue un conflicto a sus estrados, un poder legislativo que es el que dicta las normas, el que dicta las leyes. En principio es el poder más importante que tenemos, digamos, porque supuestamente en el Congreso está la representación del pueblo, por eso es tan numeroso, digamos, en ese punto, y se trata de que se incluya a todos, y el poder ejecutivo, que es el que ejecuta la ley y el que representa al Estado, encabezado en la figura del presidente de la nación. En el caso nacional, en el caso provincial, el gobernador. Bueno, las leyes ambientales que se sancionan son muchísimas. Nosotros vimos que hay un montón de leyes de presupuestos mínimos incluso que se han sancionado. El tema es que luego de la ley, de sancionar la ley por el Congreso, el presidente tiene la obligación, digamos, por así decirlo, en dictar el reglamento, el decreto, digamos, que ajuste los detalles de esa ley. ¿Y qué pasa? Que en muchos casos se dicta la ley y no se dicta el reglamento, o pasan muchísimos años hasta que se sanciona el decreto.
Entonces, muchas leyes que ya han sido sancionadas, publicadas, ya son obligatorias, pero no tienen una vigencia tal que permita conocer cómo se aplica, qué quiere decir la norma cuando da una definición precisa. La ley de aguas, por ejemplo, de presupuestos mínimos nunca se reglamentó, ya va a cumplir 20 años y nunca se reglamentó. Otras leyes también han tardado muchísimo en sancionarse. Entonces, si no tenemos ese decreto, ese reglamento y decreto, tómenlo como sinónimos, es un problema, no se aplica como tal. Luego, la debilidad de los órganos de implementación o control. Ustedes se preguntarán, ¿quién controla el cumplimiento de las normas ambientales? ¿Quién controla el cumplimiento de las leyes ambientales? ¿Hay un órgano, hay una agencia? Bueno, la verdad es que es muy difícil. Y ahí Lorenzetti lo vincula a una falta de presupuesto, a que hay un excesivo control, hay auditorías, pero falta eso. Si no hay un órgano de control específico, es como un tema que no se discute. Faltan programas sin sistemas que midan resultados. La medición de resultados siempre, siempre es muy importante, chicos. Siempre. Que se puedan medir los resultados que se cumplen, que se pueda fijar una agenda de control y comparación todos los años. Siempre es importante. Acá si no existe, no va a haber un cumplimiento eficaz. Fragmentación de normas, tenemos normas dispersas, es un problema. Nosotros tenemos leyes de presupuestos mínimos, pero tenemos una ley que sale por acá, otra por acá. Nos falta como, no diría un código, pero sí falta un ordenamiento en esto. Muchas veces están guiados por cuestiones demagógicas, también hay que decirlo. Bueno, falta un tema. Mucha superposición de organismos con competencias similares, que este es un problema también. Estamos en un país federal y más allá de que es federal, muchas veces hay temas que nadie se quiere hacer cargo y otras veces al revés, hay temas que todos quieren hacerse cargo. eh, y en el tema ambiental es un problema, porque tenemos competencias municipales, nacionales, provinciales, diferentes órdenes. Y falta de consenso previo y discusión profunda sobre el costo de operación real, que es un tema también que está presente en la agenda. Bueno, el segundo gran problema, el primero son las legislaciones estas declarativas. El segundo gran problema en la eficacia son que el presupuesto del ambiente es que es un bien colectivo, digamos. Un poco lo vimos. Siempre se habló de acción individual, de materia individual, de que es un tema eh, que se resolvía entre partes. Bueno, la aparición del ambiente como bien colectivo modifica todo el paradigma. Ya no se puede tratar del mismo modo, ya no se puede tratar del mismo modo a mí que me chocaron el auto que a mí, a un barrio, a una población que le contaminaron el río. No se puede tratar del mismo modo, lo cual exige y complementa esto, que sea difícil, digamos, por una parte el proceso como tal, eh, y no está regulado, la verdad, cómo se trata esto. Hoy nos falta una acción, un proceso colectivo que se llama, que este es otro tema que quien quiere estudiarlo le puedo sugerir bibliografía, pero es un universo, que son las acciones colectivas, es decir, aquellas acciones que cuentan con un bien colectivo, como puede ser el ambiente, y que generalmente están representadas por un colectivo o representado por una persona que representa al colectivo, digamos, que puede ser el defensor del pueblo, que puede ser el Ministerio Público, que puede ser una asociación encargada de defender los derechos del ambiente, etc. Ustedes recuerdan que en el caso que vimos, estábamos hablando de una organización ambientalista encargada de defender el ambiente. Bueno, eso pasaba bastante. Acá no tenemos, en Neuquén diríamos, en el Valle, en Río Negro también, nos falta por ahí esa movilidad ciudadana, que seguramente esté presente en otro lado, encabezada en la defensa. Pero generalmente estas acciones son encabezadas por el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén. Todavía no tenemos esa figura a nivel todavía no está implementada en realidad a nivel provincial, por más que la Constitución lo diga, defensor provincial del pueblo, sí tenemos defensor municipal del pueblo. Bueno, muchas veces en esos casos, en estos casos que son así colectivos, es quien litiga o quien lleva adelante los procesos. Este,
ante la falta de una asociación, ante la falta de... Bien, vamos a empezar por ver estas dos partes, cumplimiento voluntario y cumplimiento forzado. Bueno, cumplimiento voluntario, a ver, ¿quién cumple las leyes ambientales o por qué yo cumplo la ley ambiental? ¿Por qué yo no trato de no eh, o no cometo delitos? Bueno, ¿cuál es el móvil que a mí me lleva a eso, digamos? ¿Cuál es el móvil? Bueno, esto hay que buscarlo en lo básico, una raíz básica, digamos, de esto. En ver cómo se cumplen y cuál es el paradigma filosófico que nuclea a un Estado y una sociedad. ¿Qué pasa en el tema ambiental, digamos? Bueno, el cumplimiento voluntario de la ley ambiental involucra dos aspectos. Por una parte, el diseño de las instituciones y los principios del buen gobierno que actúan de modo general, y por otro, las características que deben tener los programas. ¿Qué habla de contexto institucional? Bueno, la relación entre el cumplimiento de la ley y el desarrollo económico es un tema, como veíamos en el caso. Eh, Se ha dicho que el buen funcionamiento del Estado de Derecho es la estructura oculta del desarrollo y que las instituciones crean incentivos que influyen de un modo relevante tanto en el campo económico como social. Hay un tema ahí que habla de la relación entre lo que tiene que ser ambientalmente y por qué yo cumplo, digamos, como tal. La cultura del cumplimiento de la ley es un aspecto fundamental en esto. Si hay una confianza, digamos, como tal, la construcción de esa confianza depende de la estabilidad de las instituciones, digamos, de los incentivos y de los principios de un gobierno, que es un mal endémico que por ahí se dice que sufre Argentina, digamos, de que nadie cumple la ley porque ve que falta confianza y que las instituciones son débiles. Son débiles en el sentido de que uno por ahí puede percibir determinados puntos donde cuestiona la corrupción o cuestiona de que si hay corrupción no haya sanción o que haya determinados privilegios, eh, que no haya un control eficiente. Bueno, todos estos puntos van generando un clima de desconfianza, lo cual ese clima de desconfianza genera que haya una percepción de que acá nadie cumple la ley, acá nadie hace nada, si se viola la ley no hay sanción. Bueno, si fuera diferente, digamos, como tal, si nosotros tendríamos una confianza en nuestras instituciones, si fuera que se percibe que hay un desarrollo institucional que permite que, por ejemplo, las instituciones sean fuertes, que no haya una percepción de que hay niveles de corrupción o que si hay son sancionados, que haya también todo esto como un modo de principios, digamos, de republicano, también que haya una prensa libre, etcétera. Bueno, en ese caso nosotros vamos a tener confianza en las instituciones y va a haber una cultura del cumplimiento de la ley. Es decir, nosotros vamos a sentir que estamos en un marco de confianza y que hay reglas claras en ese punto. En el ambiente pasa lo mismo en este tal. Si hay una desconfianza en este sistema socialmente difundida, acarrea altos costos de transacción. Entonces, siempre la confianza, como dice Lorenzetti, es el combustible de las relaciones sociales. O sea, si las instituciones crean incentivos, bueno, nosotros vamos a cumplir. Esto es una cuestión del orden global. Y luego la construcción del capital social, digamos, que, que en el tema ambiental es muy importante. ¿Por qué hablamos de capital social y no individual? Porque generalmente son conflictos que se subsumen en una cuestión colectiva. Si la norma jurídica solo atiende a los efectos individuales, se produce la llamada tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es un problema filosófico que trajo un filósofo en su momento que decía, ¿qué incentivo tengo yo de cumplir determinada normativa si el bien es común, si todos lo usan? ¿Cuál es el incentivo? Bueno, es un tema que tiene que resolver la norma como tal. Para ello hay que construir incentivos para la cooperación colectiva capaces de construir capital social.
Capital social surge porque hay un conjunto de normas de reciprocidad. O sea, ustedes vean que acá no estamos hablando de normas individuales, sino de algo colectivo. El ambiente es colectivo como tal. Y el principio de buen gobierno, como decíamos. Las instituciones no solo deben existir para generar incentivos coherentes con la protección ambiental, sino que deben ser eficaces. Que esto lo hablamos en su momento, que incluso se los pregunté. ¿Para ustedes lo mismo que exista una dictadura, que exista un gobierno republicano con las instituciones asentadas en cuanto al ambiente? ¿Podemos trazar esa relación entre lo que hace a una buena gobernanza y el ambiente? Bueno, todos estos temas son los que se hablan acá para ver la eficacia y el cumplimiento de la norma como tal. Otro tema es que los principios de buen gobierno son importantes en la producción de un contexto orientado, en que se complementa con la regulación del mercado. Toda la cuestión del mercado y la preferencia económica es importante porque, por más que no lo veamos, todo el aspecto económico y sobre todo orientado a las grandes empresas son las que definen de algún modo cómo es el cumplimiento de las normas. Para eso hay diferentes instrumentos: los estudios de impacto ambiental, la fijación de las tasas de emisión de carbono, por ejemplo, los subsidios fiscales y crédito para actividades productivas verdes. Hay determinadas normas que fijan incentivos para que las empresas cumplan las normas de algún modo u otro. Es decir, se fija, por ejemplo, estabilidad fiscal para aquellas normas para aquellas empresas que inviertan en energías renovables, o para que aquellas empresas que establezcan en su momento, esto ya fue derogado, creo, ahora lo vamos a ver, bosques, etc. Auditorías ambientales, sistema de tarifas de impuestos sobre emisiones, etc. Bueno, y para esto hay diferentes programas de cumplimiento, digamos. Hasta ahora nosotros vimos cuáles eran de algún modo todos los problemas que había en el tema de la eficacia. Bueno, ¿cómo se hace, digamos, para prever o establecer un cumplimiento, un programa de cumplimiento que pueda hacer que esté la ley, que yo tenga la intención de cumplir la ley? Bueno, para eso hay diferentes programas de cumplimiento como tal. Las reglas determinadas tienen un alto costo de elaboración, pero es sencilla su aplicación en este punto. Bueno, primero, establecimiento de objetivos intermedios y finales para cumplir, o sea, fijar objetivos que no sean súper macros, sino que sean como puntuales para cumplir. Recuerda que nosotros vimos ahí que había un principio que se llama principio de progresividad, que decía que las pautas ambientales tienen que cumplirse puntualmente y con objetivos programados. Bueno, esto tiene que ver con esto para darle eficacia a la norma. Por otra parte, la técnica de Command and Control, que se llama así en inglés, y que en realidad es comando y control, que es descripción de un determinado comportamiento definido mediante un estándar, un comando, y el control periódico de su cumplimiento. El comando puede surgir de fuentes diversas: un tratado, una ley, una agencia, una sentencia judicial. Lo que exhibe un comando es un detalle, un aspecto técnico ajustable y verificable. Por ejemplo, cantidad de líquidas que arroja a un río. El procedimiento para obtener una licencia ambiental. O sea, se fijan determinados puntos que son medibles, digamos, y se establecen de manera fija, concreta, como tal. Después, incentivos culturales. Por ejemplo, la ley Yolanda. Los incentivos culturales son los programas que establecen determinadas normas. La ley Yolanda es una ley, a ver si la puedo montar, que establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquía en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación deban recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático. Esta es la ley 27.592. La capacitación de las máximas autoridades estará a cargo de autoridad de aplicación. Debe garantizar la participación de instituciones científicas, sociedad civil y organizaciones. Esta ley, como tal, la ley Yolanda, fue sancionada hace muy poquito, y esas clases de leyes que precisamente fijan
tratan de cambiar la cultura y tratan de fijar una capacitación permanente. Tiene que ver con la educación ambiental también, que es uno de las herramientas de las instituciones ambientales que está fijada en la Ley General del Ambiente, y es un complemento también de lo que hace al Acuerdo de Escazú, que también lo vimos en su momento. Bueno, esto implica un cambio de cultura que va más allá, digamos, de lo que es lo estrictamente económico, sino que fija de algún modo un cambio de paradigma en este sentido. Bueno, es importante tener en cuenta la ley Yolanda. Vamos a ver que, como otras leyes de este estilo, va a llevar tiempo su implementación. Hay programas que tienen que establecerse. Ustedes imagínense lo que debe ser hacer, digamos, foco en temas que hay un desconocimiento grande muchas veces, tanto en la política como en el sistema judicial, bueno, en ese punto. Pero la ley Yolanda ya es una ley sancionada por el Congreso y tiene su vigencia y tiene que cumplirse. Bueno, como cuarto programa de cumplimiento es la medición del éxito, que un poco se los había adelantado. Digamos. El diseño objetivo requiere la medición de éxito como complemento a fin de superar lo meramente declarativo. Identificar a los sujetos obligados por la regulación, otro programa definir quiénes son los sujetos obligados y la carga que pesa sobre cada uno de ellos. Controlar el cumplimiento a cargo de una autoridad claramente identificada. Nosotros hemos visto que uno de los problemas grandes que se tenían en esto era que no se sabía quién era el competente en ese punto. Y definir precisamente la competencia para el aplicar sanciones. ¿Quién es quien aplica las sanciones como tal? A ver si puedo. Bien. Ahora bien, esto es lo que hace el cumplimiento obligatorio de las normas. O sea, decir, bueno, vamos a actuar sobre este punto, vamos a definir los aspectos que se nuclean desde la conducta propia del individuo y qué puede hacer o qué se puede hacer para cumplirlo como tal. Ahora vamos a ver lo que hace a los cumplimientos obligatorios de las normas ambientales, que es decir, cuando el sujeto ya está acabado el proceso y no cumple. ¿Cómo hace? Y esto es muy procesal, digamos. Esto es algo que por ahí excede lo meramente teórico para insertarse en la práctica. ¿Cómo hace el Poder Judicial para cumplir las normas ambientales? O sea, ¿podemos regularlo? Vuelvo al caso anterior, ¿podemos regularlo del mismo modo que un conflicto individual? Bueno, acá hay un problema, digamos, el cumplimiento obligatorio de las normas o enforcement. ¿Qué pasa luego de extinguir el problema? De extinguir el proceso. Hay problemas por dos razones. Cuando hablo de proceso, hablo de proceso judicial. Es decir, una asociación establece un amparo para que se deje de contaminar un río, demanda a las empresas, que son las que contaminan, demanda al Estado municipal, demanda al Estado provincial por no controlar eso, y demanda a la nación, por ejemplo, porque es un río interjurisdiccional. Bueno, se condena al Estado a cumplirlo, se condena a las empresas a dejar de arrojar residuos o establecer una planta de tratamiento. Bueno, ¿cómo se hace para cumplir eso? Porque es fácil decirlo. Y muchas veces se pone en una sentencia, la sentencia es una hermosa sentencia que dicta un juez de esto, y después lo principal, que es ver los efectos prácticos, no se ve. Bueno, acá hay un tema, digamos, fundamental, que es de muy difícil cumplimiento. ¿Cómo se cumple cuando son bienes colectivos? Acá, en este punto, hay determinados enfoques que es una materia que tiene su importancia y yo le diría que es súper actual, digamos, de cómo se cumplen las sentencias. Ahí Lorenzetti habla de los casos, digamos, donde, por ejemplo, había casos de discriminación racial en las escuelas de Estados Unidos, en los cuales en las escuelas de Estados Unidos establecían divisiones según la raza. Entonces la raza negra iba a un lugar, la raza blanca a otra aula, etcétera, había una división clara. La Corte Suprema, en un fallo célebre, la Corte de Estados Unidos, el caso Brown versus Board of Education of Topeka, de la Corte Suprema de Estados Unidos, estableció y obligó, digamos, a terminar con la discriminación racial
y en este caso se estableció de 1954, digamos, de dar por terminada esta doctrina de separados pero iguales. Y obligó a las escuelas a no establecer discriminación en función de la raza. Lo que pasó es que las escuelas no cumplían con esto, y muchas escuelas incluso se sentían como una suerte de por qué me obliga la Corte Suprema a hacer esto, si mi sociedad es así, digamos, los criterios súper racistas que existen en Estados Unidos, que existen muchas veces, pero bueno. Entonces, por eso mismo se establecieron puntos para ver cómo la Corte iba a cumplir esto, digamos. Porque era un tema colectivo que influía mucho, no era un tema individual. Era una clara cuestión de un bien colectivo que tenía alcance general. Bueno, ahí Lorenzetti establece, explica cómo fueron cumpliendo, cómo fue la Corte con apoyo del Ejecutivo también muchas veces enviaba tropas para obligar a las autoridades estatales para cumplir con el derecho federal emanado de Brown. La Corte empieza a intervenir más activamente, se establecen programas educacionales también. Bueno, había una cuestión como tal. Eh, y la Corte fue declarando la inconstitucionalidad de la segregación racial en un montón de servicios públicos, que es un problema grave que asume Estados Unidos. Pero estamos hablando de 70 años de evolución para cumplir un fallo de una sentencia de un bien, de una cuestión general. Acá estamos hablando de una cuestión racial, pero tiene que ver con lo colectivo. Bueno, en lo ambiental, ¿cómo se hace eso, digamos? Pues también es un bien colectivo el ambiente. ¿Cómo, cómo hace un tribunal para hacer cumplir una sentencia ambiental? Bueno, acá tenemos determinados efectos. Hay otro caso que Lorenzetti pone en cuestión, que es el caso de traslado de curtiembre. Había una industria en la India en los cuales la Corte Suprema de la India ordenó el traslado de 550 curtiembres de la zona de Calcuta. Estaban contaminando en ese sentido. La Corte hizo un plan fiscal para enfrentar el tratamiento de los fluentes industriales de las curtiembres, en el que se afirmaba que eran grandes consumidores de agua que luego vuelcan al río con alto grado de contaminación. Entonces, sí, todos los municipios ordenó varias series de medidas, y una de las medidas más importantes, por eso el ambiente como tal y el proceso judicial muchas veces requiere de creatividad. Ordenar al gobierno que dé clases al menos 1 hora por semana relativos a la protección ambiental. Ordenó programas educativos, mantener a la ciudad limpia, mantener la villa limpia, toda la ciudad de villas, al menos una semana al año, durante la cual todo el personal administrativo debería colaborar en forma gratuita. Es decir, es como que se apeló a la creatividad y a romper un poco la esfera esta limitada de las normas para cambiar el proceso mental, yo les diría ya, que requería el cumplimiento de esta norma, que era la limpieza de estos parques. El caso Mendoza, que es el caso de Riachuelo, es uno de los ejemplos más claros, digamos, por un lado, de cómo es el esfuerzo ambiental del Tribunal Superior, de la Corte Suprema, en cumplir con la limpieza del riachuelo. Es decir, era un caso en el cual Mendoza Beatriz, se llamaba la señora, con un montón de grupos afectados, requería la limpieza del riachuelo por la afectación. Ellos estaban en los márgenes y demandaban a las industrias que están al margen del riachuelo. No sé si ustedes conocen el riachuelo, es un asco, digamos, de lo que es. Y demandó al Estado Nacional, demandó al Estado Provincial, demandó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etc. Bueno, en ese caso la Corte fue un caso, digamos, lo que se llama un leading case, un caso de los más importantes en términos ambientales. La Corte es donde activó muchos de los programas estos para cumplir cómo se cumplía esto. Por una parte desdobló las pretensiones, es decir, lo que hacía a la cuestión de las partes individuales, bueno, eso iba por los tribunales habituales, las normas de los afectados. Acá lo que importaba el bien colectivo, que era el bien social, que era el riachuelo. Y después fue dictando, más allá de una sentencia en las cuales se ordenó el cumplimiento, digamos, bueno, fue
fue estableciendo pautas de cumplimiento y para eso estableció un organismo concreto que es la CUMAR para hacer frente, digamos, al cumplimiento de esto. Estableció audiencias, etc. Fue una sentencia muy célebre, pero como verán, no tiene un cumplimiento. Ya pasaron 15 años esta sentencia aproximadamente. El riachuelo sigue inmundo. Entonces, es un desafío tan importante. Ustedes vean que la Corte en este caso apeló a la creatividad y estableció un programa de cumplimiento, estableció un organismo específico para el control, dio órdenes a los jueces para que controlen el cumplimiento, dio órdenes al Estado para que cumpla, bueno, y todavía sigue así, digamos. Ustedes vean el desafío que presupone esto. Bueno, acá tenemos diferentes fases de la relación procesal, de cómo es el proceso ambiental. Esto es un poquito procesal, es bien más jurídico, lo vamos a dar rápido. Generalmente, como les decía, en el polo activo, tenemos dos polos, activo y pasivo. Pasivo es a quién se demanda, que generalmente son el Estado, las empresas, etc. Y polo activo es quién demanda. O sea, ustedes son demandantes, bueno, en el tema ambiental, los que tienen legitimación son algunas personas particulares, el afectado, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, como le decíamos, y asociaciones específicamente dedicadas a eso. Bueno, llega la demanda al juez, se interpone ante el juez, y una de las utilidades más grandes es el tema de las audiencias ambientales, donde se puede hacer como un ordenamiento de la prueba, se puede informar, se puede constituir la relación procesal, se pueden dividir las pretensiones. Es como un primer paso, digamos. O sea, mete la demanda, hay una serie de audiencias. En este punto hay otro tema fundamental que es dividir entre las sentencias declarativas y las sentencias de ejecución. En los casos generalmente hay varias sentencias. Como decíamos, en el caso Mendoza, por ejemplo, ustedes tienen una sentencia declarativa. ¿Cuáles son las sentencias declarativas? Las que hacen o no lugar a la demanda. En este caso puede decir, hágase lugar a la demanda instaurada por la señora Mendoza Beatriz y el grupo de personas que demanda contra el Estado y ordénese al Estado cumplir. Declara al Estado, digamos, no es una sentencia de ejecución. La sentencia de ejecución es la que ya específicamente hace que esa sentencia sea eficaz, digamos. Puede decir, cúmplase en 10 días, puede decir embargo de tal aspecto, etcétera. O sea, son medidas más fijas. Aplíquese a 30 es una sanción pecuniaria que se cobra, o sea, una sanción que se pone una multa que corre todos los días, bueno, etcétera. Y puede vivir entre lo que son los objetos, la prevención, recomposición y la reparación. La prevención actúa siempre para el futuro, digamos. O sea, es decir, vamos a tratar de que no se afecte el daño, o sea, que no se produzca el daño. Entonces, planteo esta medida. Por ejemplo, si veo que hay empresas que se instalan alrededor de un lago y yo sé que pueden afectar el ambiente porque hay como una idea de que pueden tirar desechos, bueno, pongo una acción de amparo y digo, frénese. Cambio, la reparación ya actúa sobre lo hecho, ya el derrame se produjo y bueno, actúa sobre el pasado más que sobre el presente. Hay determinadas, y hay un montón de medidas judiciales de implementación. Exhortaciones y mandatos, que como decíamos son como decisiones que dice el juez para que se cumpla esto. Hay, por otra parte, mandatos de no innovar. Mandato de no innovar se refiere a medidas judiciales en las cuales se establecen pautas para suspender la obra o hacer algo para que se pueda modificar una situación de hecho. Les pongo un ejemplo. Una empresa pide que se suspenda una empresa no, un grupo de gente pide que se suspenda la licencia ambiental de una empresa. ¿El juez qué puede hacer ahí? Bueno, puede decir, se suspende la licencia ambiental porque hay pruebas más o menos suficientes, claras, de que esta empresa está contaminando. Bueno, medida de innovar, digamos. Ya no puede seguir contaminando, ya no puede seguir con la actividad.
Entonces, ahí tenemos una medida cautelar, digamos, como tal, que suspende eso. En cambio, las medidas de no innovar, digamos, es aquellas que dicen manténgase la situación de hecho como tal. Por ejemplo, al revés, si un municipio clausura una fábrica porque está emitiendo contaminantes al aire y demanda a la empresa, bueno, yo digo no innovar, digamos, que no se altere esa situación, que se mantenga la prohibición, porque yo tengo herramientas prima facie, o sea, en principio que son claras de que esa empresa está contaminada. Bueno, esa sería una prohibición innovadora. Después hay mandatos dirigidos a la administración. Acá tenemos algo sensible que lo vimos en el caso incluso y que yo lo preguntaba un poco para ir adelantando esto. ¿Hasta dónde puede actuar el juez? A ver, ¿hasta dónde puede ir un juez en un sistema de división de poderes? Porque acá tenemos a una función como la judicial que no puede tampoco trasvasar o hacer política u ordenar medidas que vayan más allá de su función de recomponer el conflicto. Es decir, está todo bien con la creatividad, está todo bien con que requiere un activismo judicial, que el juez no puede estar sentado como que esto es algo común. La Ley General del Ambiente establece muchas medidas para que el juez tenga un protagonismo en el proceso ambiental, pero no puede ir más allá, digamos, no puede trasvasar la división de poderes como tal. Bueno, este es un tema, un núcleo fundamental en las sentencias ambientales. ¿Puede dar orden a la administración? Sí, puede dar orden a la administración. La administración puede estar sometida a juicio, puede ser demandada y puede ser responsable. Bueno, pero en este sentido, eh, no hay que avanzar, por eso Lorenzetti distingue entre lo que es una orden orientada hacia el resultado y una orden orientada al procedimiento. En el primero, en el resultado, se respeta la discrecionalidad propia de administración de cuáles, eh, por ejemplo, en el tribunal reconoce la discrecionalidad de administración y le ordena que cumpla un objetivo sin decirle cómo. Por ejemplo, dice que se ordene un plan de limpieza de un río, por ejemplo, el riachuelo, que implemente una solución de emergencia para atender salud a personas que sufren contaminación. Y no le dice cómo hacerlo, le dice haga esto. Después, la elección de ese medio, bueno, el resultado de eso ya depende del Ejecutivo, ya no puede imponerle eso. Hay una cuestión. Cuando habla de procedimientos, bueno, ahí sí, va más allá el tribunal, avanza mucho más, ya que no solo define el objetivo, sino también los medios, reduciendo la discrecionalidad estatal a algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, ahí como cuando hablábamos de la Corte de la India. La Corte de la India no ordenó solo que se elabore un plan para limpiar el río contaminado, que era el Ganges, sino que definió cómo debía hacerse. Dispuso el traslado a las curtiembres, se involucró en la discusión, etcétera. Cómo hacer los planes ambientales, de educación, etcétera. Ahí ya hay un activismo judicial bastante fuerte. Otro de los medios judiciales son los mandatos, las garantías de implementación, digamos, de la sentencia. El juez debe respetar los límites de la división de funciones entre diferentes poderes y no puede avanzar más allá. O sea, tiene que decir cómo se cumple esto, cómo se cumple la sentencia. Bueno, a ver, sigamos. Como decíamos, la fase de implementación continúan en lo que hace a los mandatos dirigidos a la administración. A ver si está bien ahí. Ahí está. Lo que hace a crear una microinstitucionalidad, es decir, se puede crear como una faceta, como decíamos, la Corte Suprema de Mendoza hasta creó un órgano de control que es la CUMAR dedicado a eso, que era un órgano específicamente en el cual tenía participación ciudadana de todas las zonas afectadas por el riachuelo. Puede haber soluciones conciliatorias, etc. Y después lo que hace a los límites del activismo judicial, los límites derivados de la democracia y lo que decía la eficacia judicial, con un poco lo que comentamos, hasta dónde puede ir el juez, hasta dónde puede actuar y ordenar al gobierno determinada medida. Bueno, vamos a dejar esta parte de la clase acá.
En la próxima vamos a ir con lo que hace a los presupuestos mínimos, que es, vamos a ver someramente algunas leyes que son de interés para todos ustedes.